Bueno, nos vamos a Mina Capillita, la cuesta más larga de Latinoamérica. Bueno, yo ya tengo todo listo, ya le cargué nafta, ya bajé las ruedas para el ripio. Ahora me termino de poner la ropa y nos vamos a la ruta. Bueno, muchachos, acá arranca el ripio. La cuesta más larga de Latinoamérica arranca acá. ¡Jo! Por venir a filmar el cartel casi me entierro en este guadal. Cuesta Las Capillitas. Estás ingresando a la cuesta más larga de Sudamérica. Prepara tu corazón, te vas a enamorar del paisaje. ¡Vamos! Y arranca subiendo. Esto que le llamo Guadal es tierra suelta, y no saben lo peligroso que puede ser a 3000 metros de altura. Me puse a hablar justo con uno de Vialidad. Miren esto, muy polvoriento. Me puse a hablar con uno de Vialidad, justo estaban ahí. Y me dijo que están pasando las máquinas, justo ahora. Pero que me dice que para arriba no sabe cómo van a estar. Y le digo, ¿se puede pasar? Y me dijo que sí, pero que tenga cuidado porque no sabe cómo estará el camino. Ay, ¿cómo voy a pasar acá? Viene mirando para el lateral. Dale. Bueno, el camino hacia arriba, vamos a ver cómo está, porque ahí están pasando la máquina justo. Lo de Vialidad. Así que acá es incierto cómo estará. Ah, mi muñeca que me dolía se está empezando a resentir, porque el guadal te hace pelear mucho con la muñeca. Ah, me distraje mirando para abajo y ahí está polvoroso. ¡Guau, chaval! Miro eso. ¡Oh! ¡Buah! Está hermoso. Así todo el camino, dale. Mueve la rueda delantera. 40 kilómetros quedan. Wow, meta cornisa. Che, hay uno seguido de largo. Ah, una piedra me parece que era. Ah, yo sabía. Pati, no la de adelante, ¿eh? Estas rutas tienen ese... ¡Uah! Estas rutas tienen el problema ese, no sabes cuándo hacerlas. En verano están todas rotas porque llueve todo el tiempo. Estamos en temporada de lluvia y al llover se rompen todas. Y en invierno tenés el problema del hielo. ¿Sabes qué? Esta parte en invierno, todo hielo. Y encima no tenés vegetación. Igual, no sé, la vegetación como que te da un poco de seguridad, pero te quita vista. También tenés ese... Mirá el paredón ahí abajo que hay. De caída. Así que no sé cuándo es mejor hacer estas rutas. Si en invierno o en verano. Debe haber alguna temporada intermedia que no haya hielo y que no esté todo roto así.
La cuesta tiene aproximadamente 56 a 60 kilómetros de puro ripio y cornisa. Las curvas son entre 1200 y 900. En Aldalgalá estás a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar y subís hasta los 3300 antes de bajar desde el punto más alto hacia la mina. Ahora me dirijo hacia lo que es un mirador y luego frenaríamos en el refugio del minero. El refugio del minero es donde antes bajaban los mineros y vivían, y hoy en día es una hostería donde se pueden quedar los turistas y hacer distintas actividades, como puede ser visitar la mina, ir a los ríos de cobre y ir a otros tipos de atracciones que se encuentran en esta zona. Bueno, tuvimos un problemita. Me comí algo con el dron y lo peor es que no lo veo. ¿Dónde habrá quedado? Voy a tener que hacer el control. Ahí estás. ¿Qué pasó, papi? A ver. Impecable. Impecable. ¿Greenball? Oh, sí. Y bueno, veníamos haciendo cosas raras, cosas trambólicas veníamos haciendo y y pasaron cosas. Bueno. Ya me muevo. Lo escuché. A ver. Ahí está. Bueno, traguito de agua. Seguimos. Por fin llegamos al kilómetro 28 de la ruta provincial 47, el mirador a los 2800 metros sobre el nivel del mar. Creo que las palabras sobran en este momento. Ya vimos el mirador, ahora continuamos subiendo. Ahí está el cartel. Capillitas 27 kilómetros, agua de cobre, el globo. Porque ese es a otro lugar donde los voy a llevar. Agua de cobre. No te vas a quejar por los piedrones ahora. Tanto que dijiste que no querías Guadale, que preferías los piedrones. Ahora tenés piedrones. Piedrones y cortada. Justo lo que dijiste.
No, miren este cascote que cayó. Sacaracán. Ah, mirá, el precipicio pasa al otro lado ahora. Está roto el camino acá, ¿eh? Oh. Vamos, cabrita. La cabrita, volvió la cabrita, trepadora. El camino se empieza a complicar. Los precipicios cada vez son más altos y hay más signos de desmoronamientos y problemas en la ruta. Hay que estar muy atento porque cualquier error puede costar caro. Bueno, acá tenemos Agua de Cobre 5 kilómetros hacia la izquierda, Minas Capillita a 3 kilómetros y medio hacia la derecha, turismo minero, alojamiento, servicio de bar, restaurante. Bueno, vamos a ir al refugio del minero. Ahí tenemos la mina Santa Rita a la izquierda y las capillitas a la derecha. Bueno, ¿qué pasa, loquita? Me asustan las cabritas. Bueno, nos quedan 5 kilómetros. El salto. Chau. Nos quedan 5 kilómetros para el refugio del minero. Y ahora el camino se pone feo. Ahora hay de todo. Piedra suelta. Este es un camino que no pasa una máquina hace mucho tiempo. Ah. Bien bajada, encima vas boleteando. Ah. Ahí va. Bien. Lo roto que está esto, hermano. Suba en primera si tiene. Bueno, subida empinada. Dice suba en primera si tenés doble. Dale, que venimos a hacer la mexicana, papá. Con la XR, con la cabra. Muy duro me golpeó el tobillo.